Hola, buenos dies, bon dia a tothom. Donem inici amb aquesta conferència de Ploenda. Damos inicio a esta conferencia de cierre del Congreso CIEDO 2025. Cuando me hicieron el encargo de hacer la presentación del ponente, el doctor Joaquín Gairín, he pedido la colaboración de dos compañeras, de María Inés Vázquez y de Mireia Tintoré, porque mi intención era hacer también un pequeño homenaje en este acto al doctor Joaquín Gairín. Todos sabemos que es un referente nacional e internacional en el ámbito de las ciencias de la educación y especialmente en temas relativos a la organización educativa. Lejos de tener que enumerar, como se suele hacer, la cantidad de artículos, de tesis, de libros, de proyectos, todas las producciones que alargarían mucho esta presentación del ponente, he considerado que podría ser de interés hacer alusión a tres temas fundamentales que durante los últimos años ha ido realizando diferentes contribuciones de referencia para ofrecer de alguna forma una visión integral de cómo ha incluido lo de gestionar organizaciones que aprenden, lideradas desde una lógica participativa y sostenidas por el intercambio y la cooperación en red. Me he atrevido a elegir tres temas, una relacionado con el liderazgo, y le pedí a Mireia Tintoré que nos explicara 4 ideas de las aportaciones del ponente, otra relacionada con los trabajos en red, y mi compañera María Inés Vázquez comentará también cuáles son las aportaciones, y al final también hablaríamos sobre la gestión del conocimiento para tener una síntesis de temas sin en ningún momento menosvalorar las grandes aportaciones en otros temas que ha hecho el ponente. Tiene la palabra la doctora Mireia Tintoré. Muchísimas gracias, Isabel, y muchas gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de estar hoy aquí. Como me han pedido que sea breve, sin más dilación, entro en el tema. El doctor Joaquín Gairín ha sido una figura clave en el desarrollo del liderazgo y la dirección educativa en el ámbito hispanoamericano. Su trabajo combina una sólida base teórica con una orientación práctica enfocada en mejorar la gestión de las organizaciones desde una perspectiva participativa, transformadora y adaptable a los cambios del entorno. Ha explorado el liderazgo desde muy diferentes perspectivas: liderazgo humanista, inclusivo o el liderazgo distribuido, promoviendo siempre una visión compartida de la toma de decisiones en las instituciones. Este enfoque resalta la importancia de empoderar a los equipos, fortaleciendo la cultura organizacional y fomentando la innovación pedagógica. Asimismo, el doctor Gairín ha profundizado en el análisis de los procesos de mejora y cambio en las instituciones, subrayando la necesidad de una planificación estratégica eficaz y de una evaluación constante de la calidad institucional. En este sentido, ha desarrollado modelos de autoevaluación que permiten a los centros identificar fortalezas y áreas de mejora con el fin de impulsar un liderazgo efectivo y sostenible. Otro aspecto destacado de su trayectoria es su compromiso con la formación de directivos escolares. A través de programas de capacitación, pasantías, creación de asociaciones y redes, investigaciones y publicaciones, ha promovido el desarrollo de competencias directivas centradas en la ética, la toma de decisiones informada, la gestión del cambio y la gestión del talento humano dentro de las instituciones. Sin ninguna duda, las aportaciones del doctor Joaquín Gairín han sido fundamentales para consolidar un enfoque más profesional, reflexivo y colaborativo del liderazgo y la dirección educativa, adaptado a las exigencias de nuestra sociedad. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora María Inés Vázquez. Bien, muy buenos días. Quisiera agradecer mucho a Isabel y a los organizadores de este espacio por darme esta oportunidad de integrarme en una época signada por lo efímero e impersonal. Tener la posibilidad de contar con un momento para reconocer y valorar
los aportes, los marcos de referencia tanto teóricos como metodológicos de un importante referente académico nuestro, el doctor Joaquín Gairín, es un lujo para mí, así que gracias por eso. Y voy al guión que teníamos preparado y coordinado. El doctor Joaquín Gairín representa uno de los principales impulsores del trabajo en redes como estrategias para el desarrollo organizacional y la mejora continua en el ámbito educativo. Desde su perspectiva, las redes no son solo estructuras de colaboración, sino auténticos espacios de aprendizaje colectivo, innovación y transformación institucional. Una de sus contribuciones clave es la teorización y aplicación de las redes como comunidades de práctica y colaboración interinstitucional, donde los distintos actores, docentes, directivos, asesores, investigadores, comparten experiencias, conocimientos y recursos para abordar problemáticas comunes y generar soluciones contextualizadas. Este enfoque fomenta la profesionalización del personal educativo y la construcción del conocimiento. El doctor Gairín también ha trabajado y trabaja en el diseño y gestión de redes educativas territoriales, subrayando la importancia de establecer vínculos horizontales entre centros educativos, administraciones, universidades y ministerios. Según su visión, estos modelos reticulares rompen con estructuras jerárquicas tradicionales y promueven la corresponsabilidad de la cooperación interinstitucional. Otro aporte fundamental ha sido su estudio sobre las condiciones para el éxito de las redes, destacando factores como la confianza mutua, la existencia de objetivos comunes, la comunicación fluida, el liderazgo distribuido y una gestión eficiente de los recursos. Ha señalado que el trabajo en red requiere tiempo, formación y un acompañamiento constante para evitar que se conviertan en estructuras formalmente vacías. Además, ha investigado cómo las redes pueden servir para la transferencia de buenas prácticas, la innovación educativa y la gestión del conocimiento en contextos de cambio. En este sentido, ha promovido modelos de evaluación y sostenibilidad para garantizar que estas estructuras sean funcionales a largo plazo. En resumen, sus aportaciones contribuyen a posicionar el trabajo en redes como una estrategia clave para el fortalecimiento institucional, el desarrollo profesional y la mejora de los sistemas educativos desde lógicas contextuales, colaborativas y descentralizadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y después de esta intervención melódica de América Latina, mi parte está relacionada con el tema de gestión del conocimiento que el doctor Gairín en los últimos años ha ido trabajando y ha hecho ardua producción científica. Ha realizado múltiples contribuciones significativas en este campo, enfocándose en la creación de modelos prácticos y teóricos que promueven el aprendizaje colaborativo y el desarrollo organizativo. Entre sus propuestas destacan la importancia de las redes virtuales, las comunidades prácticas y, sobre todo, el papel activo de los directivos en la gestión del conocimiento. Permítanme que haga 4 apuntes de lo más destacable. Por ejemplo, ha propuesto diferentes modelos innovadores para gestionar el conocimiento en las organizaciones educativas, como, por ejemplo, un proyecto que desarrollaron en el Grupo EDO a través del modelo Acelera. Este modelo se basaba en principios como la contextualización, la planificación y también la importancia del gestor de conocimiento, quien facilitaba la interacción y el debate promoviendo la creación colectiva de este conocimiento. Fue cuando yo por primera vez empecé a escuchar términos como el conocimiento formal en la organización, aquel que es estructurado, documentado, del conocimiento informal, que también es muy importante, basado sobre todo en la experiencia, en la práctica cotidiana y que a menudo no está documentado, pero que es crucial para el funcionamiento efectivo
de la organización. El doctor Gairín analiza cómo las organizaciones en general y las educativas en particular pueden evolucionar a través de diferentes estadios de desarrollo organizativo mediante la creación y gestión del conocimiento colectivo. Propone, ante todo, el trabajo colaborativo, tanto presencial como virtual, y es esencial para avanzar en diferentes estadios en aras a la calidad institucional. Y además de este tema, otro apartado importante fue el hablar y el introducir y el hacer gestionar conocimiento científico alrededor de las comunidades prácticas como espacios para el aprendizaje colectivo. El doctor Gairín defiende que las comunidades de práctica son grupos de profesionales que comparten intereses comunes y colaboran para resolver problemas prácticos, generando y compartiendo el conocimiento en todo este proceso. En estas no solo se promueve el aprendizaje individual, sino que también se fomenta el desarrollo organizativo al integrar el conocimiento en la cultura de la misma organización. Bien, nos hemos atrevido a destacar 4 temas o 4 bloques que el doctor Gairín ha ido desgranando a lo largo de su gran carrera académica. Vuelvo a decir que eso no quita que haya muchísimos más temas en profundidad que son también destacables, pero hemos querido hacerle este pequeño homenaje de aquellas cuestiones que ahora son de referencia a nivel de conocimiento científico en el ámbito de la educación y de la organización educativa. Después de esta pequeña presentación de mis compañeras y yo, solo me cabe dar la palabra al doctor Joaquín Gairín, que hoy nos llevará, con la conferencia de clausura, a un recorrido sobre el sentido, la utilidad y retos del Congreso EDO, una plataforma que ha servido durante muchos años para difundir, entre otros, los avances en los temas que hemos hecho referencia anteriormente por parte del ponente. Y nada más. Gracias, Joaquín, por todo. Bueno, saludos a todos los congresistas, colegas y prácticamente muchos amigos. Bueno, ante todo mi agradecimiento doble, por una parte por el acto de reconocimiento que se hace y por el esfuerzo que una serie de personas lo han hecho posible. Yo ya tuve una despedida en mi departamento, en mi grupo de investigación, con motivo de mi pronta jubilación, pero parece necesario para estas personas que hubiera un reconocimiento para aquellos que no estaban en este marco y les ha llevado a gestionarlo en este congreso. Repito, muchas gracias a ellos, muchas gracias a mis colegas, que lo revisaré en la Wikipedia, a ver si pone algo de eso, de dónde lo han sacado, pero me parece bien. Yo, de todas maneras, he de decir y confesar que me cuesta vencer un poco la timidez, un poco soy reticente y resistente a estos reconocimientos personales. De hecho, comentaba con unos colegas que había renunciado a propuesta de nombramiento de honoris causa de varias universidades, porque no me agradan, no me agradan. Pero insisto que creo que es un deber para todos ustedes y un respeto también al esfuerzo que han hecho. Esta iniciativa de la que he tenido conocimiento en las últimas semanas de manera parcial me ha hecho de alguna manera a reconfigurar lo que yo tenía previsto, que es hablar sobre los congresos EDO. Hablaré sobre esto porque es en definitiva el marco general, pero me permito al final comentar algunas cuestiones de lo que ha sido mi aprendizaje en el tiempo que he estado en la universidad, por si sirve para los que están haciendo el camino o lo van a empezar. Bien, respecto a la primera cuestión, y puede servir un poco de hoja de ruta, básicamente 3 preguntas a las que intentaré dar respuesta. Primera, si los congresos sirven para algo, para qué están sirviendo los congresos. En segundo lugar, si los congresos EDO están respondiendo a lo que es la naturaleza de este tipo de encuentros. Y en tercer lugar,
el futuro, si lo hay, cómo debería moldearse en la medida en que podamos intervenir como tal. Serán estas tres cuestiones sobre las que articularé un poco en esta primera parte el mensaje. Y como estamos en la universidad y parte de lo que hacemos es justificar todo, de cada una de estas cuestiones he buscado las justificaciones y evidencias que puedan avalar con cierto rigor lo que pueda decir, que aquí las tienen y las iré un poco comentando en su momento. Respecto a la primera cuestión, ¿para qué sirven los congresos? En la literatura se habla de muchas cuestiones, que aquí se las sintetizo. Habría que preguntarse si lo que hemos estado haciendo en los congresos SEDO responden o no a estas expectativas que se vinculan a este tipo de encuentros. Eso soslayado aquí, los congresos sirven para muchas cosas, pero también los hay de diferentes naturalezas, desde congresos políticos, congresos culturales. Yo me enfoco en lo que son congresos como encuentros científicos para intercambiar conocimientos sobre la realidad. Y referido a estas son las cuestiones que se plantean. Yo no responderé, intentaré con las evidencias ver si estamos en esta línea o no. En todo caso, siempre me queda la duda de la penúltima aportación que habla de estimular la creación de grupos. Yo creo que sí que hemos avanzado en todo, pero no tengo constancia si los diferentes congresos han servido para fortalecer redes, para crear nuevas redes, para generar intercambios profesionales. Sí que me consta que se han fomentado parejas pedagógicas, pero no sé en lo académico si hay algo más. Bueno, esto es así y fue así, ¿vale? Bien, entonces, ¿sirven o no han servido? Ustedes como congresistas lo han de decir. La segunda cuestión que me planteaba, la segunda pregunta, ¿los congresos SEDO están cumpliendo lo que se espera de los congresos? Y aquí dividía en el cuadro, pues revisemos el origen, el desarrollo de estos congresos y el impacto que han tenido. Y a esto me he dedicado. Y he de decir que me he dedicado porque mis colegas del comité científico estimaron en su momento que sería importante hacer un balance. Y al final el balance lo he tenido que hacer yo. O sea que les agradezco este esfuerzo, pero me parece muy bien, porque también sirve para poner sobre el papel lo que los demás creen que se podría hacer, pero que al final alguno lo hace. Entonces, en cuanto al origen, básicamente señalar que esto tiene una trayectoria, como muchas de las cosas que se hacen, histórica. En el año 80 yo me incorporé a la universidad y me incorporé a la universidad con una idea que tienen los que eran responsables del departamento, que era impulsar la formación de directivos y una especialidad en pedagogía que era organización y gestión. Y me lo tomé tan en serio que a partir de allí introduje prácticas en centros que no existían en los estudios de pedagogía. Posteriormente gestioné ampliar algunas materias y se formó un primer núcleo de personas que trabajaban en este ámbito. Ese primer núcleo de personas luego fue y tuvo un reconocimiento por parte de la universidad, que alguien lo recordará, en la Autónoma son los grupos ANE, y posteriormente un reconocimiento externo de las actividades que he ido haciendo. Bien, este grupo que nació así, que ha ido creciendo, siempre tuvo como elemento importante el foco en la organización y gestión de las instituciones de formación en sentido amplio. Y dos, el trabajar y profundizar en este foco se tiene que hacer de una manera interrelacionada entre estos tres componentes que son las funciones universitarias. Entendemos, y luego insistiré en esto, que hemos de conocer mejor la realidad y para eso usamos la investigación, pero esa investigación, lo que aprendemos allí, lo hemos de trasladar a la docencia, y eso significa renovar constantemente la docencia sobre este ámbito, y finalmente lo hemos de trasladar a la práctica de los centros, y eso significa intervenir en ámbitos de innovación. Entonces, en este contexto, en este grupo, en un momento determinado, uno de los ámbitos en los que profundizamos es, bueno, ¿y quién hacen las organizaciones y las organizaciones qué hacen?
y allí entramos en contacto con el conocimiento. A partir del conocimiento de los profesionales se pueden construir diferentes tipos de organizaciones y diferentes tipos de funcionamiento. Y ese aspecto es el que me lleva a contactar con Jesús Martínez, aquí presente, y compartir estas inquietudes que él estaba haciendo en el Centro de Estudios Jurídicos, también pinitos sobre temas de comunidades de prácticas profesionales, y de esta asociación surgieron de alguna manera los congresos EDO como tal. Bien, estos congresos no son solamente de las 3 instituciones que desde el 2010 han ido bianualmente desarrollándolos, sino que aparecen instituciones diversas que colaboran en la difusión, colaboran en las inscripciones, aprovechan los contenidos del Congreso para aumentar el impacto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría y remarcaría que estamos en un proyecto colectivo que tiene un origen, que tiene unas personas, pero que se ha mantenido por la implicación de todos. A partir de allí, ¿qué hemos conseguido? Haré referencia a algunas cuestiones, todas las tienen escritas en la ponencia y en el libro, pero remarcaré algunas de ellas. Una manera de ver hasta dónde hemos llegado es hacer una revisión. Y esta revisión, primero, es cuantitativa. ¿Cuántos somos? Aquí aparece un poco los participantes en los diferentes congresos, que han oscilado entre 200 y 450. En este último, con los últimos datos, somos 362. La media aproximadamente es de 330. Señalando claramente 2 cosas. Primero, que no hay más inscritos porque no les hemos dejado. Quiero decir, siempre hemos adaptado el desarrollo del Congreso a espacios de calidad, a facilitar la interacción. Y continuamente nos ha pasado en todos los congresos que cuando se han cerrado las inscripciones, yo quiero ir, no, está cerrado. Quiero decir que esto refleja los participantes reales. Y segundo, en uno de los datos que ustedes tienen, refleja también que estos participantes tienen un alto nivel de fidelidad. Hay un 67% que han repetido en más de 5 congresos, y hay un 25% que han repetido en más de 3. Con lo cual, eso significa que se ha configurado como un espacio real de encuentro entre investigadores estudiosos de este ámbito. Estos participantes, ¿de dónde vienen? Vienen de muchos contextos. Hay que decir que inicialmente, y los análisis que yo estoy haciendo son globales y podríamos entrar en cada uno de ellos, pero no es el objeto, fundamentalmente del contexto catalán, del contexto español y del contexto iberoamericano. Esto nos está indicando también el interés que hay y, por lo tanto, son retos para nuevos congresos. Deberíamos fomentar más la participación del ámbito europeo y del ámbito iberoamericano, cómo lo podríamos hacer, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la que tienen aquí. Como también nos podríamos preguntar si lo que inicialmente fueron estos congresos, que es creación y gestión del conocimiento en 3 ámbitos, administración pública, educación y empresa, si se está cumpliendo. Y aquí también tendríamos que señalar que seguramente un elemento a considerar es que no hemos logrado la implicación del contexto empresarial, porque se rigen por otros patrones, están o se sienten muy alejados del mundo académico, pero en cualquier caso es la pata que ustedes ven que deberíamos o podríamos fortalecer. Pero en general hay un cierto equilibrio entre profesionales del mundo educativo en sentido amplio, sistema educativo universitario y no universitario, sistema formativo que está al margen del sistema educativo formal y el contexto universitario. Otro elemento importante es las aportaciones. Bueno, y todos ellos que han venido a hacer. En realidad estamos hablando no de 500, prácticamente 600 aportaciones, sino si consideramos también que en los simposios
por naturaleza intervienen 4 o 5 aportaciones, o sea, al final hablamos de más de 800 aportaciones, que todas están registradas, todas están escritas y todas siguen siendo accesibles al público en general. Podríamos destacar que, en coherencia seguramente con los datos de participación, las aportaciones en el mundo o del contexto empresarial representan el 10% aproximadamente, el 40% del ámbito de educación y universidades y el 35% de la administración. ¿De acuerdo? En definitiva, esos son datos generales. Si profundizamos un poquito más y los que han venido ¿están satisfechos, no están satisfechos? Ustedes tienen un desglose año por año, pero en general el nivel de satisfacción, sorprendente para mí, luego comentaré por qué, es muy alto, es altísimo. Todos los que vienen, seguramente por eso repiten, consideran que lo que les aportan los congresos es muy satisfactorio, tanto en conferencias y talleres. En simposios es también muy satisfactorio, pero el porcentaje es en torno al 85%. Tienen desglosados los cerca de 40 ponentes y conferenciantes que han intervenido y pueden desmenuzar. Allí he puesto algunos datos de cuestiones de mayor satisfacción o no en la intervención. En este intento, no solamente de explicar de manera sintética lo que han sido los congresos, sino no cansarles y dar tiempo a decir mis comentarios sobre temas universitarios. Igualmente, ¿están contentos con la organización? Bueno, pues en este vademecum de respuestas, en general el nivel de satisfacción es muy alto y el nivel más bajo solamente son los actos sociales que se celebraron un año. Un año. Esto no nos preocupa, a mí no me preocupa, porque nos reunimos aquí para debatir sobre el conocimiento. Al final, las actividades sociales cada uno se las organiza, y no sé si es objeto del Congreso organizarlas. Una vez, un año lo hicimos, pero afortunadamente el contexto de Barcelona da muchas oportunidades y da la posibilidad de hacer itinerarios diferentes y por lo tanto no me preocupa. Pero ustedes pueden ver también que ese contexto es un contexto muy satisfactorio para todos los que han participado. Sobre la organización de la actividad, el análisis que hemos hecho también intenta identificar aquello que deberíamos mantener porque es positivo y aquello que podríamos mejorar. Estos son, lo que está entre paréntesis, coincidencias cuando se han utilizado más de 5 en un mismo congreso. O sea, son coincidencias reiterativas en diferentes congresos cuando nos movemos en el patrón N de 5. En realidad, aquí se obvian las temáticas, los ponentes, la calidad de las conferencias, porque ya se han dicho antes, y se centran más en aspectos organizativos. Las cuestiones a mejorar han sido muy debatidas por los diferentes comités científicos y es una cuestión que no tiene fácil solución, porque el análisis que dice es que hay demasiadas actividades, pero escuche, hacer más actividades significa más días. Dar menos abanico de posibilidades significa multiplicar las estancias en Barcelona y eso también es complejo económicamente, no organizativamente. Por lo tanto, algunos de estos aspectos sí que hemos ido mejorando. Ustedes han visto cómo el horario se ha cortado para facilitar otro tipo de actividades y cómo se han multiplicado los espacios de networking y se han multiplicado también algunos espacios nuevos como el tema de las noticias. La tercera cuestión en este apartado del desarrollo que me interesaba presentar es, ya que estamos en un congreso sobre IA, el contenido. Y para analizar el contenido de lo que han sido los 7 congresos, porque el material del 8º no lo teníamos, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es, eliminando
de las conferencias, de los simposiums, todo lo que son datos bibliográficos, porque son repetitivos, etcétera, hemos analizado el texto solamente, aproximadamente 4.000 páginas de texto. Lo hemos analizado con varios programas de inteligencia artificial y hemos usado para evitar, como ustedes saben, que muchos programas de inteligencia artificial están programados para contestar, para evitar que contestaran y se inventaran cosas, hemos usado códigos y hemos usado también instrucciones de contexto, que están descritas en el material que tienen, instrucciones también sobre reglas de funcionamiento, que viene a decir no se invente nada, identifique los puntos fundamentales, elimine los artículos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una vez depurado toda esta información, lo que se les solicitó son 4 cosas. Un análisis de conteos, un análisis de asociaciones entre términos o tópicos, un análisis de vinculaciones y unas propuestas de hipótesis para ver qué nos decía el susodicho variados programas de IA. Sobre el tema de conteos, lo que se repite fundamentalmente son lo que allí tienen en esta nube de palabras. Lo que se repite es conocimiento, aprendizaje, formación, trabajo, desarrollo. La palabra aprendizaje se repite en estos textos 3.800 veces, o sea, 500 veces por congreso. Conocimiento 3.500, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Nos está diciendo cuáles son los tópicos que se relacionan más con la creación y gestión del conocimiento colectivo. Más allá de estas palabras, eso tiene que ver con el aprendizaje de las personas y de las organizaciones, tiene que ver con el desarrollo colaborativo en este tipo de instituciones, tiene que ver con el desarrollo de la propia organización. De hecho, yo cuando me surgió esta nube de palabras, me acordé, que Jesús también se acordará, de una opción que hicimos desde el Comité Científico, que es el manifiesto por la cultura de aprendizaje. Esto coincidió con un manifiesto que hicimos público, que aún está en la red, sobre la importancia de la cultura de aprendizaje en las organizaciones. Este mismo análisis con la IA lo hemos hecho y lo hemos aplicado a las asociaciones entre los diferentes tópicos. Y aquí vuelve a aparecer, con mayor o menor relación, pues, la vinculación entre dirección y liderazgo. El color más oscuro es más intensa la relación. Piensen que estas relaciones que se han identificado a partir de coocurrencias, que significa en aquellos casos donde más de 200 veces aparecen estas palabras vinculadas. Por lo tanto, identifica muy bien si hay una relación intrínseca, continuada y sostenible y no es puntual. Entonces, dirección, liderazgo aparece como un elemento importante, gestión del conocimiento con liderazgo, gestión del conocimiento con aprendizaje informal, aprendizaje organizativo con gestión del conocimiento. O sea, nos viene a ratificar que todo el contexto teórico que hemos ido elaborando en estos congresos tiene sentido y además es compartido por todo el grupo de investigadores que asisten al mismo. Esto mismo lo hemos pedido en relación al trabajo colaborativo y la innovación. Y volvemos a ver grupos de asociaciones muy potentes, como la innovación muy ligada al trabajo colaborativo, como el trabajo colaborativo se vincula mucho a las comunidades de práctica profesional, como la mejora continua tiene que ver con la innovación. O sea, aparecen núcleos de palabras con significado que tienen mucho que ver con la realidad en la que nos situamos. Esta misma asociación yo la he utilizado a través de matrices, pero se podría utilizar a través de grafos. Es lo mismo, donde las relaciones más amplias significan o se representan con una línea más gruesa. Pero vuelven a aparecer lo mismo, mejora continua, aprendizaje en red, comunidades de prácticas. Diríamos que aquí tenemos los 9 conceptos
que se identifican por la intensidad con que se utilizan y por las vinculaciones con las que se aplican. Bien, la siguiente cuestión que me interesaba es analizar el impacto. Y todo esto que hemos hecho en los congresos ha servido para algo. Y para analizar esto se envió a los participantes en todos los congresos, y en concreto se enviaron 1.300 encuestas, porque las personas que habían participado en varios congresos solamente se les pedía que contestaran una vez, y de ellas contestaron 183 en marzo del 2025. Y se les pedía información sobre 4 cuestiones. La primera cuestión es lo que habían vivido en los congresos, lo que recuerdan, y por lo tanto lo podríamos vincular al nivel de satisfacción. Es coherente con las valoraciones que antes hemos dicho. Pero como yo he destacado aquí lo más significativo, pero si ustedes juntan bastante y mucho, verán que las sesiones plenarias, los simposios, son los elementos, de alguna manera, más identificados. En menor importancia, las comunicaciones y las sesiones de pósters. La segunda cuestión que se pedía en el cuestionario era esto que usted ha vivido, ¿lo considera útil o no? Por lo tanto, es una impresión subjetiva sobre el grado de vinculación con la realidad. Y aquí aparece en primer lugar, sí, a mí me ha servido, lo he sentido útil para mejorar y contrastar mis aprendizajes, que es el 80,1%, que es la segunda línea. Me ha servido para mejorar mis conocimientos, en un 79,5%, que es la primera línea. También me ha servido, evidentemente, para modificar mis puntos de vista, etcétera, etcétera. O sea que, según los encuestados, los congresos les están sirviendo no solamente para la satisfacción personal, sino para la confección de lo que es el aprendizaje de sí mismos. Pero esto no era suficiente. La pregunta siguiente era, ¿y esto que usted ha aprendido, de alguna manera lo ha compartido? Lo ha compartido en el marco de la organización, lo ha compartido con sus compañeros, y nuevamente las manifestaciones que nos señalan, los que contestaron, evidentemente van en esta dirección. En primer lugar, sí que les ha servido para reflexionar sobre los planteamientos en la temática, primera línea, para conocer nuevos enfoques, la quinta línea, para contrastar y mejorar mis planteamientos. Y la última, bueno, y ahí al final identificar nuevos sistemas de organización del trabajo, que es la última línea, que es para lo que menos les ha servido, para modificar estructuras organizativas. Y todo esto que han compartido lo están utilizando, y esta era la cuarta pregunta que se hacía. Y según lo que contestan los encuestados, que representan estadísticamente muy cercano al 100% el conjunto de participantes en los congresos, en primer lugar, que es la cuarta línea, compartir los aprendizajes con mis colegas laborales. También les ha servido para conectar lo aprendido con mi actividad laboral. Primera línea. También les ha servido para utilizar los aprendizajes en mi puesto de trabajo. Si sumamos bastante y mucho, en el 65% de los casos, 64,8%. Claro, aquí hay una reflexión que yo hice a unos colegas en estos días, que es, si hablamos de 2.800 participantes y la mayoría manifiestan, si esto es representativo, que esto les gusta, lo han aprendido, lo utilizan y lo aplican, he de imaginar que nuestras organizaciones, o una parte muy importante, se habrán transformado gracias a este congreso, lo cual no me lo creo. Con lo cual entramos en la contradicción entre lo que opinan las personas, lo que manifiestan y las realidades.
Pero bueno, la esperanza queda allí y en cualquier caso sí que manifiestan para los organizadores que los congresos tienen un efecto, o por lo menos estos congresos tienen un efecto importante. Tienen un efecto importante. Este efecto importante queda matizado por algunas características. Y aquí pues, los análisis que solemos hacer en la academia, pues a través de vinculaciones y a través de análisis estadísticos, nos viene a decir que estas respuestas están muy condicionadas por varios factores. Aquí hemos destacado los más significativos. Están muy condicionadas por la lengua. Los que usan o se identifican como que usan el castellano o el español valoran más que los que usan la lengua catalana, los que están en la educación en la empresa más que los que están en la administración pública, los que son fuera del contexto catalán más que los que están en el contexto catalán, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo que me sitúo en Cataluña y que estoy aquí, me digo, ¿será que los catalanes estemos más formados? ¿Será que somos más exigentes? ¿Será que somos más escépticos? O sea, ¿qué es lo que genera estas diferencias? ¿Será que nuestras organizaciones están más desarrolladas? No hay respuesta en este cuestionario, pero es interesante que en algún momento se pueda profundizar en esto. En cualquier caso, hablamos de un gran impacto que es identificado con mayor presencia en contextos externos que en contextos internos. Más allá del análisis global que se hace con el material, hemos analizado las relaciones intrínsecas dentro de cada una de las 4 preguntas. Y aquí les destaco los índices de correlación que son más significativos. Es decir, cuando hablamos de la experiencia vivida, o sea, cómo usted se ha sentido, esta experiencia la repetiría, etcétera, etcétera, en realidad lo que se denota es que es importante para los que han existido el poder, de alguna manera, compartir sus propias preocupaciones, el conocer nuevas temáticas y, en último extremo, el poder contrastar con los compañeros. Y también es importante todo lo que llamamos que sería el lado inferior derecho, más relaciones interpersonales e intraorganizacionales. Y esto mismo se repite cuando hablamos de los mayores recuerdos, estos son los índices de correlación, cuando hablamos del conocimiento compartido y cuando hablamos del conocimiento utilizado. O sea, que de alguna manera todos los que han participado en estos congresos no solamente están más convencidos, no solamente tienen la imagen de que es importante y de que hay que aplicarlo, dicen que lo han aplicado, sino que forman en sí mismos una comunidad importante, ideológica y de práctica profesional, porque si no, no se explicarían estos resultados. ¿De acuerdo? Y ya para ir avanzando, y que no se pongan nerviosas mis compañeras, estamos en el horario. Sí, la tercera pregunta es, a la vista de lo que hemos hecho, en el futuro, si hubiera que hacer cambios, ¿qué cambios habría que hacer? Para poder responder a estas preguntas, hemos tenido en cuenta lo que se han dicho en este retorno que les hago a ustedes como congresistas, también lo que sabemos a través de algunos estudios que se han hecho sobre la evolución de los congresos y la propia experiencia del comité científico. En realidad, creemos que hay una realidad sedimentada, organizar cada 2 años hay acuerdo, que sean cada periodos de 2 o 3 días se está de acuerdo, que el formato sea presencial más que híbrido o virtual, y hay cuestiones que podrían mejorar. Por ejemplo, una de las cuestiones que está en debate, pero que no hay una posición favorable, es eliminar esta orientación pública y entrar en modelos depredadores de congresos, estos que conocéis que dan un certificado sin hacer nada y pagando, etcétera. Esto no lo haremos.
Dos, otro elemento de mejora importante es, que esto sí que lo podemos hacer, es abrirse a otros profesionales. Quiero decir que en este congreso han tenido ubicación, sobre todo profesionales de recursos humanos de las empresas, de las organizaciones, profesionales de la educación. Pero tiene sentido incorporar aquí psicólogos, antropólogos, sociólogos, programadores de IA, unidades de IA, servicios de data, por el tipo de información y documentación que hacemos. También es verdad que nos ha dado un buen resultado esta combinación entre un encuentro científico y un espacio para profesionales. Ese 40% que son profesionales y que no han presentado aportaciones, a los que animo que vayan presentando aportaciones, creo que es importante que también sea un espacio de intercambio profesional. Y en ese sentido, los talleres que hemos ido haciendo han tenido muy buena acogida, los espacios de networking, y como eso podríamos intensificar mucho más masterclass, demostraciones, etcétera, etcétera. Una mayor interacción entre los participantes, esto todo el mundo lo pide, pero internamente en este congreso hemos creado unos espacios de networking que se podrían reservar y el índice de utilización ha sido ínfimo. Quiero decir que sí que hemos visto que en el bar hay mucha interacción, pero es una interacción voluntaria que nosotros no controlamos. Pero en cualquier caso, allí está. Y también es importante pensar en valores sociales. Por ejemplo, como congreso, ¿cómo atendemos situaciones específicas? Personas que tengan que atender a familiares, personas con discapacidad, espacios de inclusividad que no siempre los hemos contemplado. O cómo hemos incorporado nuevas herramientas. Los que hablan y dicen que les gusta decir muchas cosas, sería muy interesante que después de cada conferencia hubiera rápidamente un resumen por IA que se cuelga. Digo, sí, eso está muy bien, es de película, pero podríamos hacer gamificaciones, podríamos hacer realidades virtuales. Creo que son ideas, como los resúmenes automáticos de IA, que habremos de profundizar. Bien, hasta aquí un poco el primer reto, que era responder a lo que han sido estos congresos, responder también a la petición del Comité Científico de tener una visión general. Y ahora dedico unos minutos a hablar un poco de esta segunda parte, en honor a los colegas que no son congresistas, pero que me han querido acompañar, que serían un poco lecciones aprendidas en la actividad profesional que he desarrollado durante 53 años. Está bien, ¿eh? He cotizado más a la Seguridad Social que la mayoría, pero bueno, está bien, ¿eh? Bueno, esto es lo que yo he aprendido por si les sirve, pero soy consciente de que cada uno gestiona su propio aprendizaje y, por lo tanto, no quiero que esto se entienda como lecciones para nadie. Simplemente son lo que yo he aprendido, notas para el camino, tanto de los que empiezan como de los que están en medio. Y no diría que son meras frases, meros comentarios, son lecciones de vida, en mi caso, quiero decir, cómo yo lo he vivido. Básicamente, me referiré a estos 4 aspectos. La primera cuestión es el conocimiento como el objeto propio de las universidades. En los últimos años he tenido más de algún debate sobre el sentido de la universidad. Y hablo de la universidad porque es el contexto en el que estamos. ¿Cuál es el foco principal, cuál es el objeto principal de las universidades? Para mí, el foco fundamental es el conocimiento. O sea, las universidades es un espacio en donde el objeto fundamental es identificar cómo es la realidad, cómo funciona, poder comprenderla si llegamos a comprenderla y a partir de ahí cómo podemos mejorarla. Decir esto muchas veces me ha generado problemas, porque en muchos contextos dice la universidad está al servicio de los estudiantes. No, la universidad está al servicio del conocimiento, desde mi punto de vista. Y por lo tanto lo importante en la universidad es la investigación,
qué pasa en la realidad, cómo funciona, etcétera, etcétera. Otra cuestión que no se puede desligar de la anterior es esto que aprendemos sobre la realidad, sobre temas médicos, veterinarios, educativos, esto que aprendemos no se puede quedar, como se ha quedado durante décadas, en una estantería. Esto que aprendemos lo hemos de transmitir. Y allí hay una segunda función, que es la docencia. Y cuando nosotros el conocimiento que hemos aprendido, que sabemos, lo queremos trasladar a la formación de profesionales, allí es donde tiene sentido para mí hablar de que el estudiante es el centro de la formación, porque es el usuario final y al que nos hemos de adaptar, etcétera, etcétera. Pero el objeto de la universidad es el conocimiento. Ese conocimiento, cuando lo trasladamos, a la hora de trasladarlo, tiene sentido hablar del estudiante como un elemento importante en la universidad. Pero no solamente es el estudiante, no solamente hemos de trasladar ese conocimiento al estudiante, sino también al contexto social del que nos hemos alimentado. Y eso tiene que ver con la innovación, con la transferencia. Y esa sería también una información importante a considerar. Entendiendo que el conocimiento sería lo sustantivo, en el campo en el que nos movemos, que son las ciencias sociales, ¿qué diría yo? Bueno, la primera cuestión que yo comentaría es, por intentar simplificar, sería que lo que alimenta el conocimiento que podemos tener, el que podemos mejorar, es la práctica. Y, por lo tanto, he aprendido que hemos de ser observadores de la realidad para elaborar a partir de allí nuestras propias explicaciones y volverlas a aplicar a la realidad para ver si funcionan. Ese partir de la práctica y llegar a la práctica nos obliga a tener un contacto permanente con la realidad. Yo recuerdo, y mis colegas también recordarán, un profesor, compañero nuestro, Adalberto Fernández, que distinguía entre pollos de granja y pollos de corral en la universidad. Los pollos de granja son aquellos que han estado en el mundo laboral, han trabajado, tienen experiencia y luego vienen a la universidad y saben conectar el discurso teórico con la práctica. Y el pollo de corral pues es el que estudió, sacó buenas notas, fue premio matrícula de honor en bachillerato, ingresó en la universidad y a partir de ahí tuvo becas, pero nunca ha estado en el mundo profesional. Y esto es importante, si queremos la conexión con la práctica, es importante que los profesores universitarios conecten con la realidad. Eso significa que las diferentes trayectorias no son compatibles. Nosotros, a profesores que han tenido esta trayectoria más de estudios y poca vinculación con la práctica, siempre les hemos animado a que participen en estancias, a que de alguna manera tengan un espacio profesional propio, etcétera, etcétera. Este partir del conocimiento de la práctica para llegar a la práctica también nos ha ayudado, o me ha ayudado a entender, que el mejor trabajo es el interprofesional e intrainstitucional e interinstitucional. El desarrollo de la ciencia ha ido parcializando tanto el conocimiento para poder profundizar que a veces olvidamos que la realidad es única y que una manera de abordar la realidad, sobre todo en ciencias sociales, es este trabajo interprofesional e interinstitucional. Y este partir de la práctica para llegar a la práctica incluye también sentir curiosidad y la humildad por aprender siempre. Como yo digo, los profesores universitarios, los investigadores, deberíamos ser y sentirnos eternos ignorantes, porque siempre buscamos respuestas a la realidad y no, de alguna manera, creer que lo sabemos todos. Esto liga con el segundo elemento, que es huir de dogmatismos y que va en contra del empoderamiento que a veces se puede dar en estos contextos. Uno se cree que por subirse aquí sabe más que los demás, que por subirse aquí, de alguna manera, nadie le puede decir. Y cuando alguien le pregunta algo, si no lo sabe, contesta, aunque no sepa la respuesta, en vez de admitir que puede haber respuestas que no tenga. O sea, este huir de dogmatismos está más cercano a lo que es un investigador abierto, un docente activo y responsable, que no lo contrario.
Y, por último, aplicar valores. Aplicar valores tiene que ver, en el grupo donde yo estoy, tenemos una clara declaración que asumimos de investigación e innovación responsable, que es un circuito que habla de la ética, el compromiso social, el acceso abierto, la participación ciudadana, la equidad, la educación científica. Yo creo que cualquier profesional debe tener valores, pero en el contexto universitario también tiene que haber. El problema no es solamente tener valores, sino aplicarlos. Y aplicarlos significa ser exigentes en el cumplimiento de esos valores, y a pesar de tenerlos, nos enfrentamos nosotros a problemas de plagios, a problemas de supeditación indebida de determinados planteamientos que se dan más en unos colectivos que en otros, pero siempre se dan. La tercera cuestión es el comportamiento deseable. Insisto, son lecciones de vida, personales, no son indicaciones para ustedes, si les sirven. Una de las primeras cuestiones que los que vienen a la universidad deben aprender es que cuando uno trabaja en una organización, sea esta u otra, no es solamente él, es él y su institución. Quiero decir que detrás de una persona hay un lugar de trabajo que normalmente lo ponen en la firma y, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que proyectan ante los demás una imagen y deberían considerar que proyectan la imagen institucional. No somos, cuando hablamos nosotros solos, son también la imagen de los demás, lo que ven en nosotros. Y esto significa que representamos a la institución, no solamente nos representamos a nosotros mismos, y eso significa una manera de comportarse, una manera de vestir, una manera de hacer una determinada actitud ante la realidad. La segunda cuestión que me parece importante es tener lemas. Y un lema que hemos tenido en el Criedo y que algunos recuerdan, otros a veces olvidan, es la calidad, la ética y la estética. La calidad la vinculamos a, antes de dar algo por definitivo, lo revise. Es la autoexigencia permanente de la mejora. La ética es, antes de hacer algo, antes de decir algo, piense en las consecuencias, porque muchas veces, de manera directa o indirecta, lo que decimos tiene efectos sobre terceras personas, tiene efectos sobre las propias organizaciones. Y, en definitiva, si hacemos las cosas, también intentemos que sean de buen gusto y, por lo tanto, esto tendría que ver con la estética, que no siempre se consigue, porque esto también liga con la naturaleza. Los hay más elegantes y más guapos que otros, pero bueno. La cuarta cuestión que yo les quería comentar es esta actitud de mejora permanente, que conlleva, igual que hemos hecho en los congresos, y esto que hemos hecho lo podemos hacer mejor, y de lo que hemos hecho, ¿qué cambiaríamos? Y de lo que no cambiamos, ¿por qué razones no lo deberíamos cambiar? En definitiva, es una autoexigencia permanente para la mejora. Y la última cuestión que me parece también importante destacar es el servicio como lema. Es decir, hacemos las cosas porque creemos que las debemos hacer y no porque creemos o buscamos que me den más puntos o que me reconozcan. Ya digo de antemano que en general las instituciones son ingratas, no tienen sentimientos, no suelen agradecer, más allá de lo que se haga en general. Las cosas se tienen que hacer porque creemos que son buenas y no esperemos siempre el reconocimiento que a veces se da y a veces no se da. Y por último, cosas en las que podríamos avanzar, que me las digo a mí mismo. Primero, relaciones más horizontales, pero también señalo que no significa igualitarias. Quiero decir que el mundo académico es un mundo que se mueve en el conocimiento y, por lo tanto, quien más puede opinar es aquel que tiene más conocimiento
avala mejor sus argumentos, utiliza mejor sus ideas. Y eso tiene que ver con no igualitarios. Eso no quiere decir que no tengamos los mismos derechos. Pero me sorprendo yo cuando en reuniones que tenemos y se habla en su momento del doctorado, alumnos que no han hecho el doctorado hablan de lo que hay que hacer en el doctorado. Digo, hombre, seamos un poco serios, ¿no? Cuando se plantea un tema, sin haber analizado el tema, uno dice el sentido común, ¿no? Pero escuche, se trata de algo más. Quiero decir que hemos de mantener procesos de diálogo siempre permanentes, pero hemos de ser respetuosos y reconocer desde mi punto de vista que no todos los que tienen poco conocimiento tienen el mismo derecho a hablar, pero no necesariamente las mismas ideas a transmitir. La segunda cuestión es libertad de pensamiento. Es complicado en un contexto social donde hay altas presiones, en un contexto laboral donde hay modas, mantener las convicciones y no dejarse llevar por las modas, que yo digo, por lo que dirán o por intereses personales. Yo creo que la libertad de pensamiento es inherente a la persona humana, pero los profesionales con los que trabajamos, tanto aquí como fuera, deberían ser no solamente libres, que lo son, sino usar la libertad, que a veces no lo hacen. Libertad con responsabilidad. Y por último, la mejora se consigue siendo un poco ambiciosos. O sea, esta idea de mejorar significa, de alguna manera, que uno tiene inquietud por conocer nuevas cosas, por dar respuestas. Pero cuidado, que la ambición puede llevar a la codicia. Yo digo que el contexto profesional, el contexto universitario, es un camino largo, es un camino sostenido, pero todo a corte al final pasa factura. Todo a corte de este camino puede atentar a la ética, ahí están los currículums inflados, los plagios, etcétera, puede romper la cooperación necesaria para esas relaciones horizontales y puede y debería condenar al ostracismo a quien lo practica. Y dicho eso, concluyo con esto, humildemente remarcando que estas son, por así decirlo, las lecciones que yo he ido aprendiendo, por si les sirven. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir con lo que es ortodoxo. Después de una conferencia, generalmente se da la palabra al público, por si quieren hacer alguna intervención. Bueno, Joaquín nos ha presentado una conferencia, yo pienso que incitadora en la reflexión y también provocadora en la presentación de los contenidos, que culmina o ha culminado con una serie de lecciones aprendidas a lo largo de su vida personal y profesional y que de forma generosa nos ha brindado para que todos podamos reflexionar. Yo creo que es de agradecer. Abriríamos un turno, tenemos 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Bueno, pues aprovecharía yo, porque sí que tengo una para el profesor Joaquín Gairín, a ver si la gente se anima. Bueno, este congreso del año 25 hemos hablado de inteligencia artificial y del vértigo que nos da, yo creo que a todos, el tema de la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿qué futuro tienen los congresos como el nuestro, como el CIEDO, ante yo no hablaría generación, sino reproducción de contenidos que nos aporta la inteligencia artificial? ¿Este tipo de encuentros ya no tiene sentido? Porque vamos al ChatGPT y a lo mejor lo encontramos todo. O a lo mejor el ChatGPT lo alimentamos justo de estos encuentros, no lo sé. ¿Qué futuro nos esperan los congresos y las reuniones científicas ante la inteligencia artificial? Bueno, desde mi punto de vista, porque todo esto es discutible, ¿no? Precisamente en este congreso hemos debatido mucho lo que aporta y no aporta la inteligencia artificial. Y una de las conclusiones que aparece es que la inteligencia artificial es una herramienta más que nos ayuda a los humanos a avanzar. Y podemos caer sencillamente en un uso mecánico o en un uso inteligente y constructivo. Por lo tanto,
la inteligencia es una herramienta más, en donde lo humano sigue estando presente. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo veo en los congresos es que las relaciones humanas, las conexiones, la formación de grupos, hoy por hoy no es sustituible por modelos blended learning, modelos e-learning, y esto es una constatación en este mismo congreso. Nosotros teníamos preocupación de pensar que este congreso se hacía fuera de Barcelona, qué pasaría. Teníamos preocupación por saber qué respuesta habría ante las contestaciones que dimos. El consejo o es presencial o no es congreso, y aquí hay 362 personas. O sea, yo creo que las personas también necesitan vinculación directa, también necesitan compartir espacios no reglados, y eso hoy por hoy los congresos lo aportan. Otra cosa es, como yo he dicho en la conferencia, que hay que reformular un poco la organización, pero yo auguro que seguirán existiendo en otros formatos, pero seguirán existiendo. Yo deseo que sigan existiendo, porque si no, ¿cómo les veré a ustedes? ¿Entiendes? Online. Bueno, escuchen, online, yo creo que sí. Yo me he quedado más con la emoción del momento recientemente vivido, de lo que el profesor Joaquín Gairín nos ha enseñado, nos ha dicho. Y no puedo dejar pasar el momento, más que el programa en sí, de lo que he visto y lo que he sentido hoy. Yo soy hijo de una madre hija de catalán. Entonces, sin quererlo, la vida me puso en la década del 2000 aquí, en la vila universitaria, bajo la dirección del doctor Joaquín Gairín, a hacer mi estudio de posgrado y alcanzar algunos sueños técnicos profesionales, de los cuales comparto hoy también. Agradecer. En Chile, en mi país, existe un viejo adagio de las canas blancas, como digo yo, que saben mucho, y que dice: nobleza obliga. Nobleza obliga. Entonces, quiero dirigirme a usted, maestro, en este minuto, y agradecer todo lo que me exprimió en la tesis doctoral. Yo era más joven, sí, por así decirlo, entonces sentía que había mucho que hacer. Pero hoy veo y siento, más que siento que veo, que dadas vuestras palabras, siempre hay que aprender. Me recuerda mucho a mi madre, que está en Chile en este minuto, que sé que está acá y con la cual tuve también el privilegio de que estuviéramos compartiendo en familia, ahora recién en enero del 2025, y agradezco vuestra enseñanza y todos los pasos que me has orientado, Joaquín, en este caminar, en esta vida profesional que uno tiene, pero voy más al tema humano, personal, del cual también me has dejado una gran enseñanza de vida hacia el conocimiento y compartirlo. No ser egoísta con él, no que quede ahí en un grupo, no. Y eso también me ha traído problemas en mi propio país, pero está bien, así es. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Yo, de todas maneras, también no estaba en las lecciones, pero siempre es bonito que te agradezcan las cosas, porque yo creo que es una constatación y una retroalimentación importante. Pero todos los que estamos aquí como profesionales, nuestro reto es hacer bien las cosas. Quiero decir, que decirle que un profesor cumple las clases, las hace y lo corrige, es que para eso nos pagan. Quiero decir, la sociedad nos paga para hacer bien las cosas. Por lo tanto, yo lo que agradezco de lo que dices es que exista un feedback de si lo estoy haciendo bien o no. Pero yo siempre he intentado hacer bien las cosas y hacerlo lo mejor posible. A veces he sabido, a veces no he acertado.
Pero en cualquier caso, gracias por lo que has dicho. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Sí. Buenos días. Joan Teixido, de Girona. Como muchos, o como la mayoría, estamos aquí para agradecer y reconocer a Joaquín el itinerario hecho. No me alargan en esto, pero de las cuestiones que yo, entre muchas, de las que siempre recordaré con Joaquín, es los momentos de polémica, de cuestión, de reflexión sobre la realidad que estamos viviendo. Y como la intervención, él le agradeció mucho la última parte, aquello que ha aprendido de la organización. Él dijo que había aprendido claramente que la universidad debe prevalecer el conocimiento y no está al servicio del ciudadano, del estudiante, del tal. Eso es, él sabe muy bien que yo me he dedicado más a observar directamente el sistema educativo catalán, básicamente. Y el sistema educativo catalán en su momento dijo que estaba bien que hubiera conocimiento, pero tenía que contribuir a la cohesión social, al desarrollo de la persona. Y eso lo vimos. Pasamos de un currículum, le llamamos un currículum logocéntrico a uno paidocéntrico. Él también citó a Alberto Fernández y al triángulo didáctico, recuerdan ustedes, contenidos, docente y discente. Y quizás, ya llegará a la pregunta, al tema de hoy, quizás la clave está en el docente, ¿verdad? Hemos puesto mucha presión al docente. Las organizaciones, como usted dijo, a veces son muy beligerantes, como dijo usted, que querían ser no agresivas, no tal. Y el docente ha perdido parte de ese protagonismo, esa felicidad, ese sentirse cada día dueño de su acto docente con su grupo. Y eso a veces nos lleva a que ahora lamentamos mucho que la escuela que tenemos, en Cataluña altamente, el niño llega a 15 años o 12 y no sabe leer y escribir. No voy a entrar en esto, pero claro, y el profesor universitario era aquel que, diríamos, disfrutaba de su clase, asumía responsabilidades, acertaba o fallaba, pero para ello era bueno que su universidad, su contexto, su tal, confiara en él, le diera autonomía y pudiera hacer aquel uso de la autonomía docente, ¿no? Cuando cada vez más el contexto es más presionante, más agresivo, más tal, usted lo dijo antes, y a lo mejor no utilizamos nuestra independencia, nuestra autonomía, porque es lo más fácil, porque es la moda o porque nos presionan para ello. Y yo también ya estoy casi jubilado, con lo cual era un gusto estar aquí hoy y compartir con ustedes la intervención y esa pequeña aportación. Muchas gracias. ¿Quieres decir? Bueno, Joan, estoy de acuerdo contigo. Aquí hay un elemento clave que es que los actos educativos no son como otro tipo de actos económicos, jurídicos, etc. Para poder educar bien a cualquier nivel, desde mi punto de vista, hay que tener flexibilidad. El profesor debe tener flexibilidad para poder adaptar lo que hace a tipos de alumnos diferentes, ¿no? Y eso, si no hay una cierta autonomía y no hay una confianza en el profesor, es un desastre. No se puede educar sin autonomía. Y a mí lo que me preocupa de los contextos actuales es que cada vez se regula más. Yo como profesor universitario, si en algo estoy contento, no es en dejar de hacer clases, que siempre me han gustado, es en huir de los papeles, protocolos que cada vez más se han de hacer. Parece que lo importante es que quede registrado todo y lo importante no es que este estudiante se entusiasme y aprenda. Y eso pasa también en primaria y en secundaria. Hemos, de alguna manera, disminuido la autonomía del profesor multiplicando bajo los supuestos de los derechos, la justicia, multiplicando los protocolos, con lo cual se merma un poco lo que yo llamo la eficacia educativa, porque hay que tener una cierta autonomía y confianza para poder contextualizar los actos pedagógicos, y esto no puede ser cuando
tenemos que ir con el misal de las normas. Estoy de acuerdo contigo. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Solo un apunte, no es una pregunta, sería una reivindicación. Pediría que la universidad cuente con las personas que estamos jubiladas. Yo hace 12 años, en todo caso, no sé si otros también llevan todo este tiempo. La universidad queremos continuar aprendiendo, lógicamente, con el lema de aprender a lo largo de la vida, y no solo yendo a la universidad de los mayores, entre comillas, a ver si estudio astronomía, por ejemplo, que puedo ir, sino participar en el marco de la academia, en el marco de la universidad, en los seminarios con gente que se está formando, con gente que hace doctorado, con gente jubilada, entre todos, que no nos digan que nos vayamos a pasear, que también paseamos y hay que pasear. Pido que se haga una consideración. ¿Quieres hablar? Estoy plenamente de acuerdo, María Jesús, contigo. Nosotros aquí en la universidad estamos hablando y trabajamos en esta y en otras mucho sobre el aprendizaje intergeneracional. Lo estudiamos pero no lo practicamos. Pero bueno, está bien. Bueno, ya gracias a todas las aportaciones por parte del público. Ya hemos llegado al tiempo recomendado por la organización para este acto. Antes de cerrar la conferencia, me han pasado una nota de informar a los participantes, a todos, que pueden descargar los certificados a través online. Y bueno, recordar el lema que hoy nos ha dicho el profesor Joaquín, que había en el Congreso de hace tiempo, que es la calidad, la ética y la estética, el lema que yo creo que el doctor Joaquín Gairín ha abanderado durante toda su vida académica. También nos ha dicho que las organizaciones son ingratas. Es verdad, son ingratas. Pero muchas veces hemos de pensar que las organizaciones están formadas por personas, y aquí tenemos una organización, una familia, la familia del EDO, del CIEDO, que nos venimos juntando muchos años, y a veces se da la magia de que estas personas también quieren elevar un reconocimiento no buscado por el ponente, pero sí ganado. Un reconocimiento de todos los que formamos esa familia del CIEDO, que no somos del departamento, pero que también queríamos hacerle este reconocimiento. Con lo cual, muchas gracias por todo, Joaquín. Y al finalizar el congreso, afuera habrá una copa de cava para, de alguna forma, brindar en homenaje al doctor Joaquín Gairín. Muchísimas gracias.